El día de hoy quisiera poner a tu consideración un tema que es un tema que a lo largo de la historia de la humanidad ha sido un tema que ha permanecido, que en épocas de crisis, en épocas de caos, sale siempre a la luz como un faro que alumbra, que orienta, que guía a los barcos en las tempestades. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a la búsqueda, al encuentro del conocimiento. Cuando una persona es de conocimiento o tiene conocimiento, tú lo puedes reconocer porque no solo su actitud es distinta, su mirada, sus palabras, sus hechos, sino que además parece o pareciera que vive en otras dimensiones, en otros ámbitos, en otros niveles. Y esto es correcto porque el conocimiento, así, a secas, se refiere a un tipo de conocimiento que nosotros denominaríamos universal, es decir, el conocimiento de las leyes, los principios, las mecánicas, las dinámicas, las claves, los fundamentos de lo que hace que las cosas sucedan en el universo, por supuesto, en la naturaleza y cada uno de los seres que la conforman, incluyendo, como puedes concluir, al ser humano. Cuando un ser humano busca el conocimiento, lo que generalmente ocurre es que se adentra en el conocimiento de sí mismo. Sabe por qué piensa lo que piensa, sabe por qué siente lo que siente, sabe, conoce por qué hace lo que hace y para qué lo hace. Es decir, tiene un conocimiento pleno de lo que él es, de lo que él hace, de lo que él tiene, de lo que él realiza y por supuesto trasciende. ¿Por qué? Porque se ha encontrado a sí mismo, se ha conocido a sí mismo y por ende, por lógica, también conoce a los demás y por supuesto a todo lo que le rodea. Esta búsqueda del conocimiento ha sido un motivo, un objetivo de muchas generaciones, de muchas personas en todos los tiempos y todas las épocas. No ha sido generalizado porque la gran mayoría de estas personas viven en un asunto circunstancial, es decir, las cosas cotidianas que ocurren, que le ocurren, generalmente ocupan la totalidad de su pensamiento, ocupan la totalidad de lo que siente, ocupan prácticamente todo el espacio mental que tiene disponible y por lo tanto, por lo mismo, deja sin respirar, por así decirlo, a ese ser, al ser del conocimiento. Esto ha ocurrido en todas las generaciones, en todas las épocas, en todas las eras. La diferencia en la actualidad, en relación a todo lo anterior, es de que en la actualidad el impulso hacia el conocimiento es un impulso cada vez de más personas. Y es natural. ¿Por qué? Porque la evolución es un movimiento permanente, constante, infinito, pudiéramos decir. Y al ser infinito y al ser un movimiento constante, obedece a ciclos, obedece a épocas, a etapas, así como el día y la noche, así como la primavera, el verano, el otoño, el invierno, así como las fases de la luna, así como el latir de tu corazón, el movimiento de tus pulmones, el abrir y cerrar los párpados. Todo es cíclico. También la búsqueda del conocimiento en grandes dimensiones es cíclico. Y en esta época en la que el ser, la esencia del ser humano, la esencia de las cosas, de lo que son, empieza a cobrar mayor importancia porque el ser humano se está dando cuenta, se está empezando a dar cuenta que antes que nada, que antes que todo, si quiere permanecer, si quiere realizarse, si quiere trascender, si quiere sentirse feliz y pleno,
debe empezar por el principio, por el origen, por lo primero. Y lo primero es el ser. Y lo primero del ser es el conocerse a sí mismo. Y llegamos al punto inicial, la búsqueda de ese conocimiento. Y no buscarlo para ser más que los demás, y no buscarlo para dominar a los otros, y no buscarlo, no pretenderlo para hacer de sí mismo alguien que sobresalga, alguien que protagonice, alguien que trate, que influya, que modifique, que manipule al resto de los demás. No, claro que hay personas que hacen eso, claro que hay instituciones que tienen eso como objetivo, como estrategia, como plan. Sin embargo, por muy fuertes que sean, por muy poderosas que tengan en sus manos el dominio o el predominio, tarde o temprano dejarán de existir. ¿Por qué? Porque en el universo, en la naturaleza, en el mundo de las energías, que es el que realmente existe y perdura, lo que se da es el equilibrio, es la armonía, es el fluir, el flujo y reflujo de lo que es y siempre será, que es la esencia de todas las cosas. De ahí que si tú pretendes, si tú quieres, si lo deseas, tener una evolución más acelerada, por llamarlo de alguna manera, sería recomendable que busques, que determines como un objetivo y un propósito de tu vida esa búsqueda de ese conocimiento. El conocimiento pleno, el conocimiento real, profundo, de todo lo que es, el conocimiento que rige, que sostiene a todo el universo y a todo lo que tú puedes ver y también, por supuesto, lo que no puedes ver. Si tú observas con detenimiento a tu alrededor, verás que sí hay muchos objetos, muchos naturales, otros creados por el ser humano. Pero si ves con mayor atención a tu alrededor, verás que hay un vacío o que hay un espacio que existe entre objeto y objeto. Tú puedes pensar que es el aire. Entre tú y la pared hay aire. Entre tú y otra persona hay un espacio. Y así sucesivamente. Pero déjame decirte que ese espacio, que ese aire, que esa aparente nada, no lo es en realidad. Hay ahí una cantidad enorme, realmente grande, de energías que están fluyendo de manera constante. Es como el viento solar, es como el magnetismo de la luz. Siempre está fluyendo, siempre se está dando, siempre se mueve. ¿Por qué? Porque la esencia de las energías, todas, sin excepción, es precisamente el movimiento. Uno de los primeros puntos o aspectos a estudiar es ese, el que acabamos de mencionar, el movimiento. ¿Por qué el movimiento? Es que mira y observa. La galaxia se mueve, el Sol se mueve alrededor de la galaxia, este planeta se mueve alrededor del Sol, la Tierra, el agua, el aire, la luz, el fuego, se mueven. Tu cuerpo se mueve, tu corazón, tus pulmones, tu sangre, tus pensamientos, tus emociones, tus estados de ánimo, la sociedad, en fin, todo, absolutamente todo lo que existe se mueve. Hasta dentro de las piedras, de las rocas, de lo que tú crees que no hay actividad alguna, te vas a dar cuenta que también se mueve. Es decir, entender las leyes del movimiento es uno de los puntos principales y fundamentales del conocimiento universal. Y es que en el fondo, lo que sostiene a todo lo que es y a todo lo que existe es la energía, una gama infinita de energías. Y las energías, todas, sin excepción, se mueven. Si tú logras entender el movimiento, imagínate lo que podrías hacer con tu vida.
Porque tu vida también es un movimiento, también se mueve. Desde el instante mismo en que el espermatozoide se fusiona, se funde, fecunda al óvulo, ya por sí mismos, el mismo óvulo, el mismo espermatozoide que se mueven, logran juntos activar y desencadenar un movimiento enorme, extraordinario, realmente increíble, realmente maravilloso. Al fusionarse, activan los mecanismos de la vida. Y el primer milagro que hacen es crear a partir de sí mismo. Fíjate lo interesante, crear a partir del mismo espermatozoide y del mismo óvulo fusionados, crear a partir de ese óvulo fecundado un ser no solo físico, un ser que no solamente tiene un cuerpo extraordinario, maravilloso, sino que además un ser que piensa, un ser que siente, un ser sensible, un ser que se emociona, que puede gritar, que puede llorar, que puede reír, en fin, un ser realmente extraordinario. Y ese ser, aún antes de que nazca, se mueve. Su corazón se mueve, sus manos, sus piernas. Todo él es un movimiento permanente. Y así nace, crece, se desarrolla, se multiplica. Debiera realizarse, debiera trascender. Y digo debiera porque ese es su destino, ese es su propósito. El asunto es que la gran mayoría no lo ha logrado hasta ahora. Y digo hasta ahora porque llegará el tiempo, el momento en que lo hará. ¿De qué depende? De que se inquiete, de que investigue, de que se estudie a sí mismo, que se conozca, de que entre a ese mundo maravilloso del conocimiento universal, para que pueda, con ese conocer, con ese entendimiento y esa comprensión, diseñar su vida, crear las condiciones de desarrollo, las condiciones de realización, crear los elementos, las herramientas, los espacios, los ambientes, las técnicas, los métodos, en fin, crear y crear para que a sí mismo, por sí mismo y para sí mismo pueda recorrer ese camino de trascendencia. Eso es lo que le espera al ser humano. Desafortunadamente, todavía la gran mayoría ni siquiera se inquieta, ni siquiera se pregunta, ni se contesta por qué piensa lo que piensa, por qué siente lo que siente y por qué hace lo que hace y por qué cree en lo que cree. Cuando se dé cuenta de ello, llegará a la conclusión de que piensa lo que piensa porque alguien decidió por él. Se dará cuenta de que cree en lo que cree porque alguien decidió por él. Se dará cuenta de que hace lo que hace porque alguien más, antes que él, estableció una ruta, una manera de ser, una manera de pensar, una manera de sentir, que lo hizo de una manera consciente o inconsciente, pero el resultado es el mismo. El ser humano todavía no descubre por qué piensa lo que piensa. Quizás tú puedas decir, bueno, es que yo sí sé lo que estoy pensando, también sé lo que creo y lo que siento, pues es que lo estoy sintiendo. Sí, pero seguramente en eso que crees, si es un asunto político, si es un asunto económico, filosófico, religioso, civil incluso, déjame decirte que tú no participaste en la creación de esos conceptos. Déjame decirte que tú no participaste en establecer esas costumbres y esas tradiciones por las cuales riges tu vida. Incluso la manera de vestir, tú no la determinaste. Podrás escoger la ropa, podrás escoger el vestido, el pantalón, la blusa, lo que tú quieras. Pero pregúntate si tú diseñaste y creaste esa manera de vestir.
Y te vas a dar cuenta que no, que hace años, incluso siglos, alguien definió que el pantalón debería de ser así, que las blusas deberían de ser así, que cada uno de los implementos debieran de ser de tal o cual manera. Tu misma casa, tu mismo auto, tu estufa si quieres, tu licuadora o tu computadora, tú no la diseñaste, tú no la creaste, tú no participaste. Y a eso me refiero, que la gran mayoría de lo que está a tu alrededor no es una creación tuya en lo particular. Entonces, lo que haces no lo definiste tú. Entonces, lo que piensas no lo definiste tú, ni lo que crees tampoco. Cuando tú llegas a esta conclusión, suceden dos cosas interesantes. Primera, tú decides si sigues pensando de esa misma manera o no. Tú decides si sigues creyendo como estás creyendo o no. Tú eliges hacer lo que estás acostumbrado a hacer o no. Ese es el primer punto. Y el segundo es que cuando te das cuenta de ello, de que tú no participaste en esas creaciones, entonces estás en la oportunidad, estás en el momento, estás en el tiempo y en el espacios idóneos para poder crear tus propios pensamientos, para poder crear tus propias emociones, para poder crear las condiciones de tu propio desarrollo. Quizás sean pequeñas al principio, pero todo es cuestión de práctica y todo es cuestión de tiempo. Cuando tú te das cuenta de ello, entonces das un salto importante, un salto tan grande que después de los primeros pasos y los primeros ejercicios, no podrás parar porque te darás cuenta de tu gran capacidad. Ser un ser creado para crear, un ser que crea de una manera inteligente, de una manera sabia, de una manera consciente.